Me hubiese gustado hacer este video más antes, pero ando muy ocupado. Ya ando en las partes finales de la primera parte de mi tesis. De hecho, el 23 de febrero tengo la exposición de esta. Y luego haré la siguiente parte a inicios del próximo año. De verdad me gustaría que el autor nos sacase más episodios en los siguientes días, pero no todos tenemos lo que deseamos. Dejando de lado mis desvaríos tercermundistas, el episodio de hoy fue corto pero intenso. Creo que es el que más implicaciones y revelaciones tiene por todo lo que trae consigo. A mí me chocó más porque justo hace poco terminó de narrar todas las historias relacionadas al campamento de Crush, así que enterarme de que ella recuperó sus memorias mientras se pelea con Felix tras pisar unas rosas, que es una alegoría para representar a su amado Fourier, pues fue conmovedor. Antes de seguir, un agradecimiento a los miembros del canal. Las vistas en enero y febrero habían dado algo bajas, pero el apoyo de los miembros ha logrado darme una buena base económica, no solo para mi beneficio, sino también para mis editores. A pesar de que soy un youtuber pequeño, hago los esfuerzos necesarios para pagar a las personas que me ayudan, y bueno, nada sería posible sin los ingresos recibidos por las vistas, donaciones y membresías. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos a Análisis del Interludio del Arco 10. Para entender mejor este capítulo es necesario, pero realmente necesario, leer The Dex 1, el cual es una novela de casi 200 páginas centrada solamente en el príncipe Fourier, Crush y Felix. Sé que yo hice algunos videos shorts, pero los shorts que yo hice no salen en el Dex 1. Digamos que el Dex 1 es una novela secundaria y las historias que yo narré son novelas terciarias que también son canon. De todas formas, si no tienes tiempo, te diría que te leas solo el Dex 1, que eso basta para tener una idea de la esencia de estos tres mejores amigos. Pero seamos sinceros, no lo vas a leer, tu cerebro está arruinado por TikTok, y a menos que te ponga un gameplay de Subway Surfer de fondo, tu capacidad de retención es nula y no te permitirá disfrutar ni sumergirte en la historia. Me hubiera gustado narrar la novela con mi gif de los personajes, pero lamentablemente es una novela muy larga, que no puedo darme abasto para la edición. Sin embargo, al final de este video les propondré algo sobre esto. Pero antes de volver al interludio de hoy, para que entren en ambiente, déjenme reproducirles uno de mis últimos shorts que habla sobre el último día de la muerte del príncipe. Un día todo empezó de la nada. Primero fue solo una pequeña tos y luego un malestar general. Cuando se dio cuenta, el príncipe ya se encontraba tosiendo sangre, pero debido al secuestro temporal de Crush y los problemas en la familia de Felix, actuó como si esto no era la gran cosa. Ahora vamos a tocar una de las heridas emocionales más profundas de Re:Zero, una que el anime apenas mencionó, pero que definió por completo a dos importantes personajes de la franquicia. Fourier sabía y sentía que se estaba muriendo. Su cuerpo, que antes rebosaba vitalidad, se estaba apagando debido al desconocido virus que afectaba solo a la familia real. A pesar de eso, intentó actuar fuerte, al menos hasta que no pudo más y quedó postrado en cama. Al mismo tiempo que él se enfermó, toda su familia contrajo aquella enfermedad. Esto hizo que la casa Karsten, el hogar de Crush, tuviera más trabajo encargándose de las cosas que debía hacer la familia real. La nueva duquesa recién ascendida se vio llena de trabajo de un momento a otro. Tuvo muchas obligaciones justo cuando el príncipe cayó enfermo. Esto no fue lo peor. Félix también estuvo ocupado debido a la muerte de sus últimos familiares. Cuando al fin Félix pudo ver al príncipe, se dio cuenta de lo realmente mal que estaba, y al no poder curarle, se lamentaba de su debilidad como curandero. Entonces le dice al príncipe que cuando muera, lo revivirá con aquel hechizo creado por una bruja, y que la familia Argyle conoce. Fourier le pide que le deje a él decidir cuándo termina su vida, y su vida terminará pronto. En vez de eso, le pide que siga salvando a la gente del reino con su magia de agua, y que no olvide nunca seguir siendo el caballero de Crush. Agrega que fue divertido conocerlo. En su último día de vida, Crush entró sigilosamente a su cuarto, pero aún así el moribundo príncipe la detectó y le pidió que vayan juntos a aquel jardín donde se conocieron. En ese momento el príncipe andaba tan débil que Crush tuvo que cargarlo en su espalda para llevarlo al lugar. Allí, Fourier le pregunta si recuerda la primera vez que se conocieron. Crush dice que sí, que él cayó del cielo cuando ella contemplaba las flores. El príncipe sonríe a duras penas y dice que está equivocada, que en realidad ya la había visto mucho más antes, y desde que la vio, sintió como su corazón empezó a latir rápido. Sus mejillas se sonrojaron y no podía quitar la mirada de ella. La chica se queda sorprendida. El príncipe le dice entonces que la sorprenderá más con lo siguiente. Acto seguido procede a decirle los planes que tenía para el futuro. Él planeaba hacerla a ella su reina y haría que su caballero fuera Felix. Luego agrega que seguramente debido a su carácter, trajo muchos problemas a ambos. Ella le dice que él nunca fue un problema. El príncipe le pregunta entonces si llegó a ser un rey león digno de su devoción. Entonces Crush recuerda cómo de niño el príncipe le dijo que se volvería una figura de ese estilo. Se dice que la respiración de ella comenzó a ser entrecortada, y el príncipe, con la poca fuerza restante que le quedaba, alza la mano y limpia la ruta por donde salían las lágrimas de Crush. Se dirige a ella por última vez y le dice te amo. O es lo que iba a decirle, pero no pudo terminar la frase, porque de un momento a otro, el frío viento tiró del cabello de ambos. Al ver que el príncipe ya no respondía, y mientras sentía que el cuerpo de Fourier se volvía más pesado, Crush solo le susurra que le hubiese gustado ver el futuro con el que él
soñó. Es gracias al short de hoy, pero entiendo que la introducción del episodio 2 del presente arco era en realidad Crush pensando en el príncipe, así que les recomiendo leer la intro del episodio 2 antes de leer el episodio de hoy. Hacerlo les dará más contexto, pero en esta sección de hoy se nos revela cómo fue el punto de vista de Crush en el primer encuentro del príncipe. Sinceramente, esta parte me encantó. Aunque ya conocíamos la perspectiva del príncipe por su novela, ahora descubrimos la de Crush. Lo más fascinante son las reflexiones de la candidata sobre el crecimiento personal, pues siente que la madurez que el mundo espera de ella no coincide con lo que desea alcanzar por sí misma. Crush siempre fue una chica diferente. Era una joven que sentía pasión por la espada y tenía un carácter no tan femenino, pero aún así, la nobleza le pedía que actuase con mayor feminidad. Incluso las malas lenguas decían que hubiera sido mejor que naciese hombre. Todos estos pensamientos no me los invento, sino que son cosas que vemos plasmadas en su novela. Y si bien eventualmente logra superar esto gracias a Felix, la Crush del flashback del episodio de hoy es una versión más joven que aún no conocía al femboy. Y en lo que ella pensaba esto, el príncipe cayó de los cielos. Así empezaría su primera charla. Lean el ex 1 para saber de qué hablaron. Después del flashback, Crush despierta y siente de forma inexplicable una sed voraz. Era una sed tan pero tan grande que se dice que empezó a beberse el agua de los floreros de la zona. Sé que luego se dice que ella tenía ciertas extremidades secas y me imagino que eso explicaría el porqué de su sed, pero algo me dice que en realidad hay algo más que provoca la razón de su sed y que eventualmente lo descubriremos. De hecho, la novela describe esta parte tan pero tan extrema que de ahí saqué la idea del meme. Perdónenme, fans de Crush, pero, y a riesgo de sonar como un mamador, me gustó el énfasis que hace la novela con respecto a cómo es que Crush pisotea las flores del camino, haciéndose daño en su desesperado intento por beber agua. Digo que me gustó esta descripción porque desde que inició la escena del flashback de Fourier, se dice cómo es que Crush veía las flores del jardín del palacio, jardín donde conoció el último príncipe. Encima, el príncipe murió en este mismo lugar, y, como vemos, las flores son algo recurrente en la vida de Crush. Por eso que la novela describe y dé énfasis a que en este momento que despertó, ella camina encima de unas flores mientras está ensangrentada, no puedo evitar pensar que es un preludio a la revelación que pronto sucederá. La sangre derramada sería básicamente todas las heridas que sufrió Crush en su camino hacia Reina. Este es un camino que en el episodio de hoy se revelaría que le inició por Fourier. Y que ahora en esta escena digan que habían flores tiradas en el trayecto por el que pasó, pues hasta yo no puedo evitar pensar eso. Coméntame en los comentarios si crees que mi interpretación es válida o si solo ando alucinando por la tesis. Luego llegaría Wilhelm, quien la calma a la fuerza pidiéndole que se tranquilice, que pronto le traería agua, pero desde ese momento la novela empieza a describirnos algo peculiar. Se nos dice cómo es que su cuerpo empieza a recordar cosas y, cada vez más, los golpes de Crush son más letales, pero el viejo Wilhelm es simplemente más fuerte que ella. Esto era un preludio para darnos la pista de que Crush pronto recuperaría sus memorias, o al menos así lo interpreto, porque el texto empezaba a usar palabras para describir la recuperación de recuerdos de esta parte. Después, en cuanto recuerda las manchas negras de su cuerpo, empieza a gritar por Felix. Lo curioso es que la obra dice que la candidata gritó con todas sus fuerzas. Realmente ella estaba afectada por todo. Incluso se recalca que ella prefería morir que estar mancillada por ese patrón negro. Total, que luego llega el femboy que te gusta, la calma y sin necesidad de usar la fuerza, la apacigua. Entonces le quita las vendas y le demuestra que esas manchas que mancillaron su cuerpo ya no estaban. Luego le revela que no fue él quien la curó, sino que fue, en realidad, la iglesia del dragón divino. Algo curioso que añadir acá es que Felix no es que haya estado solo lamentándose todo este tiempo por no poder curar a Crush, sino que, en realidad, ha estado activamente logrando avances en la magia curativa, pero aún con todos los avances, no pudo curarla. Volviendo al tema de hoy, en cuanto Felix menciona que fue la iglesia quien curó a Crush, se dice cómo es que ella recupera todos sus recuerdos sobre Fourier y lo que sufrió por él. De hecho, me gusta mucho cómo es que la novela principal hace referencia a las conclusiones del ex 1. Verán, una de las razones por las que Crush quiere terminar el pacto con el dragón es por algo que pasó en cuanto murió Fourier, y es por esa razón que se siente traicionada por Felix. Solo para aclarar, la novela de hoy explica cuáles fueron esas razones, pero lo hace superficialmente. Así que me he tomado la libertad de narrarte el extracto del ex 1 del momento donde Crush decide cortar todo lazo con el dragón de la nación. La crueldad de todo aquello residía en que la muerte de Fourier Lugúnica fue tratada casi como un detalle incidental frente al fallecimiento del rey Randoal Lugúnica. La asamblea era todo lo que quedaba ahora, envuelta en una profunda depresión una vez que sus peores temores se habían hecho realidad. Crush, por su parte, se vio sumida en una sensación de pérdida y apatía. Fourier había sido una presencia tan crucial para ella que perderlo suponía un choque y un tormento tan grande como perder la mitad de su propio cuerpo. Incluso en esos momentos, al cerrar los ojos, podía ver su última sonrisa, y la imagen del príncipe dando sus últimos suspiros permanecía grabada a fuego en su memoria. Al final, los sentimientos que él no había podido terminar de confesar se habían desvanecido en el aire.
Miklotov fue el primero en romper la pesada atmósfera, señalando a los presentes que no podían quedarse sentados lamentándose para siempre. El viejo sabio observó a cada uno de los nobles cabizbajos, intentando animarlos. Alguien entre la multitud le dio la razón, afirmando que no era el momento para tales penas y que su difunta majestad lamentaría verlos en ese estado. Se produjo entonces un coro de asentimientos y el sentimiento se extendió, haciendo que Krush no tuviera más opción que levantar la mirada y obligarse a sonreír, pues quedarse allí con la cabeza baja le parecía la traición definitiva a lo que Fourier habría deseado. Lo recordó a él, su rostro sonriente y cómo siempre intentaba mirar el lado positivo de las cosas. Sin embargo, la imagen en su mente se hizo añicos cuando se declaró que el linaje real había terminado y que, al haber perdido el pacto con el dragón, no podía haber mayor tragedia para el reino de Lugúnica. Krush levantó la vista, dudando de sus propios oídos, mientras alguien frente a ella se sujetaba la cabeza con desesperación. Aquel hombre se preguntaba cómo era posible que toda la familia real hubiera desaparecido y qué haría el dragón al respecto, temiendo que la pérdida del pacto resultara en una catástrofe nacional, especialmente considerando que las relaciones con el Imperio y el Reino Santo eran pésimas en ese momento. Krush se preguntó confundida de qué estaban hablando exactamente. Otro asistente mencionó entonces el problema de la sangre de dragón preservada, sugiriendo que, ante la posibilidad de que se buscara su devolución, lo más sensato podría ser adelantarse y utilizarla. Krush continuó observando fijamente, en blanco, no mientras escuchaba las deliberaciones de los asistentes. Todo lo que mencionaban volvía a la misma cuestión. ¿Qué haría el dragón ahora que la familia real se había extinguido? Aunque ella era tan consciente como cualquiera de que el reino dependía de la bendición de la criatura, se cuestionaba si eso era realmente lo primero que debían lamentar. Pensó que, si quisieran debatir el futuro del reino o las negociaciones con otros países tras la pérdida del rey, podría haberlo comprendido, pero el hecho de que su prioridad fuera cómo manipular al dragón la llenó de asco. Comprendió entonces que ninguna de aquellas personas estaba realmente triste por el fin de la línea real. Lo que les aterraba eran las implicaciones de ello y la posibilidad de que el dragón los abandonara. Para ellos, la muerte de Fourier no era más que una nota al pie de página. Lo más terrible para Krush fue reconocer que, de no haber sido tan cercana a él, sin duda ella estaría abrazando los mismos temores que el resto, con un alma tan tibia como las suyas. Aquella forma de vivir la repulsaba por encima de todo, proyectando una oscura sombra sobre su corazón. Es por la forma en cómo el Consejo de Sabios trivializó la muerte de Fourier que Krush está amarga con esa complacencia que tiene el reino por el pacto con el dragón. Y por eso les invito a que en este momento vuelvan a ver el discurso de Krush en el episodio 13. Y van a ver con otros ojos ese momento. Los pondría yo, pero YouTube no me lo permitiría por el copyright. Pero antes de seguir, déjame narrarte otro momento corto del Ex 1, específicamente de un juramento que tiene mucho, pero mucho que ver con lo que vendrá a continuación. Cuando Ferris se enteró de la selección real y de que Krush era una de las elegidas, la buscó por todo el castillo hasta llegar al jardín. Al verla allí, de pie ante las flores, le pareció que lucía tan frágil que dudó en llamarla. Aquel era el lugar donde ella había pasado sus últimos momentos con Fourier y representaba el sitio más sagrado en su corazón, un espacio al que ni siquiera Ferris sentía que podía entrar. Él experimentó el dolor de su propia impotencia como si una hoja de metal se clavara en su pecho, deseando poder correr hacia ella, abrazarla y realizar algún hechizo que sanara su alma. Sin mirar atrás, Krush reconoció su presencia y lo felicitó por haberla encontrado, mientras Ferris se mordía el labio ante su propia sensación de desamparo. Mientras el viento agitaba el largo cabello de ella, Ferris mencionó lo que se decía sobre la tabla del dragón y su posición como candidata al trono. Krush confirmó que, en efecto, parecía que el dragón la había mirado con favor. Aquello perturbó profundamente a Ferris, quien sentía que los golpes del destino, la muerte de sus padres, la pérdida de Fourier y ahora la implicación de su señora en la elección real, le arrebataban cualquier sensación de estabilidad. Con la voz temblorosa y sintiéndose un recipiente demasiado pequeño para tantas emociones, Ferris le preguntó qué podía hacer por ella, admitiendo que no sabía cómo proceder. Antes de que pudiera huir del jardín por la angustia, Krush le ordenó que la mirara. Al levantar la vista, se encontró con sus ojos ámbar, cuya magia lo cautivó de inmediato. En ese momento, ella le hizo un voto antes que a nadie más, su firme intención de convertirse en rey. Ante tal declaración sin vacilaciones, Ferris quedó sin aliento. Krush comenzó entonces a recordar con voz suave cómo conoció a Fourier en ese jardín y cómo solían observar las flores juntos. Le confesó algo que nunca le había contado.
Antes de conocer al príncipe, ella siempre llevaba el cabello recogido, pero comenzó a usar simplemente una cinta porque él la instó a ser fiel a sí misma. Aquella elección, que incluso dio origen a la cinta blanca que Ferris llevaba en su propio cabello, fue un regalo que comenzó con el príncipe. A medida que ella compartía estos recuerdos, Ferris sintió que esas vivencias se convertían en un vínculo compartido, provocándole un torrente de lágrimas y sonrisas. Crush le aseguró que atesoraba profundamente el tiempo que habían pasado los tres juntos, pero añadió con fuego en la mirada que la existencia del dragón socavaba ese tiempo precioso, pues para muchos, Fourier solo existía para dar continuidad al pacto y no lamentaban realmente su muerte. Al notar la indignación de su señora, Ferris se tensó, mientras ella reafirmaba que Fourier Lugunica realmente había vivido y que se había grabado en los corazones de ambos. Tocando su propio pecho y luego el de Ferris, ella le transmitió una determinación tan ardiente que parecía capaz de consumir cualquier pensamiento ajeno, jurando que jamás permitiría que nadie negara la existencia del hombre que fue su rey león. Crush reflexionó sobre cómo el pacto con el dragón había protegido al pueblo durante tanto tiempo que había debilitado sus corazones, volviéndolos capaces de ignorar la muerte de un joven amable. Afirmó que, dado que el reino se había vuelto dependiente y servil ante la criatura, solo ella podía cumplir el sueño que el príncipe aún mantenía vivo en su interior. Sostuvo que ningún otro gobernante intentaría corregir ese rumbo torcido y que, por tanto, esa tarea les correspondía a ellos. Tras entregarle una daga con el símbolo del Rey León, una reliquia de la casa Karsten, Crush le explicó que el sueño de Fourier era que los tres construyeran el futuro juntos. Al sentir el peso del arma, Ferris comprendió finalmente su resolución. En ese lugar que Fourier tanto amó, Crush juró convertirlo en su caballero. Ferris se arrodilló en silencio y ofreció la daga. Ella la tomó y realizó el ritual, tocando primero su hombro izquierdo y luego el derecho con el plano de la hoja antes de devolvérsela. Aquel día, en un jardín donde solo las flores eran testigos, se otorgó un título de caballero que marcaba tanto un comienzo como la continuación de un sueño. Finalmente, Crush instó a Ferris a seguirla para reclamar el reino de manos del dragón y hacer realidad el deseo del príncipe. Sin dudarlo, Ferris se unió a ella, y la primera de las candidatas, unida fuertemente a su servidor, se alejó con orgullo mientras, en la brisa, un pequeño capullo esperaba el momento adecuado para florecer. Ahora en el presente, Crush quiere agradecer a su caballero por salvarle la vida y por todo lo que ha aguantado. Después de todo, su yo amnésica vio todo lo que él sufrió cuidándola e intentando curarla, pero simplemente sus sentimientos de lealtad por Fourier y sus ideales no le permite agradecerlo. Y en vez de hacerlo, le pregunta por qué traicionó la promesa que hizo con Fourier, a la par que le dice que hubiera preferido morir antes que traicionar a esa persona. La verdad, este final me encantó. De hecho, esta escena es muy parecida a la de Subaru haciendo el ridículo en la selección real en frente de su candidata, solo que ahora el que hace el ridículo es Felix. Acá entre nos, esto es algo que yo ya había imaginado que podía pasar debido a que Felix es como un Subaru del arco 3 que aún no ha recibido un desarrollo de personaje. Diría yo que así como Subaru de cierta forma idealizaba a Emilia en esa parte de la historia, Felix hace lo mismo en ese momento con Crush, pero aún no se da cuenta que eso está mal, y la conclusión de esta situación, vaticino yo que hará que se dé cuenta de esto. Pero el regreso de las memorias de Crush me llama poderosamente la atención, y eso porque implica muchos escenarios que mi cerebro peruano no puede dejar de plantearse. Primero, ¿por qué regresaron las memorias de Crush? Sé que alguien puede decirme que lo hizo el hechizo de Filore, pero creo que sería apresurado dar esto como la respuesta definitiva, más ahora que no todos se creen que Roy esté realmente muerto. Personalmente me cuesta creer que Filore haya sido la responsable del regreso de los recuerdos. Yo lo atribuyo a que o fue la improbable muerte de Roy la que devolvió los recuerdos de ella, o simplemente alguien obligó a Roy a escupir los recuerdos de Crush al mismo tiempo que Filore curaba a la candidata. De esta forma puede explicarse que Roy siga vivo y que los recuerdos de Crush hayan vuelto a pesar de eso. Sé que quizás alguien diga que estoy equivocado porque Crush fue devorada por Lei y no Roy, pero siempre se ha dicho que los hermanos Gula comparten un mismo estómago, y en cuanto murió Lei, parte de la forma de ser de este pasó a su hermano Roy, por lo que no es loco creer que las memorias de Crush también pasaron a él. Digo, Ren también fue devorada por Lei, pero fue Ron quien terminó escupiendo sus memorias en el bucle fallido, así que tan errado no ando, creo yo. Por otra parte, que Roy siga vivo también ayudaría a explicar por qué es que solo las memorias de Crush volvieron. Eso porque simplemente se expulsó las memorias de la candidata y no de la maid. Claro que si luego se confirma que Roy ya está realmente muerto, entonces va a ser un poco raro saber por qué las memorias de la maid no volvieron, pero eso ya será trabajo de Tapei, y a su vez será trabajo del conejo taco del futuro explicar la explicación del autor.
Si alguien se pregunta por qué no incluía a Rui Arnek en la explicación, es simplemente porque se confirma en el arco 9 que Roy ya no es capaz de sentir la conexión que tenía con su hermana. Así que yo pienso que en el momento en el que Rui se materializó en el mundo real, también fue el momento en el que perdió la conexión con sus hermanos. Pero el que lo haya perdido no evita que pueda seguir usando las técnicas que consumió alguna vez. Y por eso en la actualidad, aún puede usar las técnicas que en el pasado aprendió de sus víctimas, por así decirlo. Espero pronto tengamos más respuestas. Y una disculpa por la demora, pero justo cuando salió el capítulo tenía un avance de mi tesis que no podía simplemente ignorar. Hoy lunes que escribo esto tenía que presentar el avance y corregir más cosas. Y bueno, ya te imaginas que tuve mucho por hacer antes de sentarme a escribir esto. Antes de terminar, quisiera hacer un anuncio. ¿Recuerdan el video que hice narrando la parte final del volumen 31? Es decir, la parte del escape del Coliseo y que tomó casi 2 horas hacerse. Y todo esto sin contar que lo hice yo solo para 2 idiomas. Bueno, fue un trabajo que me tomó casi un mes de realización. Un mes en el que estuve escribiendo, grabando, buscando las imágenes que usaré y luego editando todo eso yo solo. ¿Por qué les cuento esto? Porque pronto repetiré un trabajo similar. He pensado en ponerme a narrar el X1 de forma completa. El X1 es una novela de 195 páginas y es la novela principal que narra sobre la vida de Crush y Fourier. Como dije al inicio, sé que yo he cubierto novelas de ellos, pero créanme que lo que yo cubrí son las novelas complementarias del X1 y son totalmente diferentes al contenido que trae el X1 en sí. Es decir, lo que voy a narrar no es algo que hayas visto todavía. Pero narrar una novela de casi 200 páginas es una tarea titánica. Y si bien ahora tengo editores que me ayudan, son editores a los cuales debo pagarles. Por alguna razón la gente cree que editar es gratis. Aclaro que yo ya edito mis videos, pero si traigo mucho contenido es porque tengo gente que me va editando videos en los que yo edito otros videos. Y no uso la IA para hacer los videos. Lo digo porque siempre hay alguien que piensa que todo mi canal es IA. Aclaro una vez más que yo solo uso la IA para hablar en inglés, o lo uso si necesito ayuda con un elemento multimedia que no tengo al alcance. Tampoco me voy a hacer el santo que aborrece la IA en todos sus sentidos, porque la verdad es que la uso para ciertas cosas puntuales. Pero volviendo al tema en cuestión, en lo que mandaré a editar el video del X1 yo no estaré sin hacer nada, sino que retomaré la serie de contenido cortado. Pero claro, lo retomaría después de hacer el guión de la narración del X1. Si bien tengo un editor, el editor no es que me haga los guiones, es decir, el texto de lo que se va a hablar y el texto que estás escuchando en este momento, sino que él solo edita después de que yo ya le haya pasado todos los materiales. Y si el video del X1 dura casi 200 páginas, calculo que tendría que escribir 40-50 páginas donde condense y narre lo más importante. ¿Cómo sé que el X1 de 200 páginas me llevará casi 50 páginas de guión? Simple, porque cuando narré el final del volumen 31, ese final tenía una duración similar de casi 200 páginas, y escribir el guión palabra por palabra me tomó más de 40 páginas en total. Y en este momento estoy mostrando el historial de todo lo que escribí y cuántos días me tomó hacerlo para dar respaldo a mis palabras. Así que pausa el video si quieres comprobar la veracidad de mis afirmaciones. A la par de todo esto, comisionaré al animador GIF de todos los personajes que salen en el X1. Si bien Crush, Felix y Fourier son los personajes principales de esta novela, ellos no son los únicos que salen en esa parte. Hay varios personajes que tengo que mandar a animar. Personajes como Tiriena, quien es una noble de Busteco que casi se vuelve la prometida de Fourier. Luego también está Miles, un infiltrado de Bolasha que luego el autor conectaría su participación acá con el arco 7 del anime. Es decir, Miles tendrá una relevancia algo importante en la eventual 5ª temporada de Re:Zero. Y por último, también tendría que animar a los padres de Felix, ya que son personajes recurrentes en esta parte. Y como todo esto será hecho por los editores de siempre, pueden esperar un nivel de edición ameno y dinámico como la edición de los shorts que hago, y he estado compartiendo en estos días en ambos canales. Les pido que tengan presente este dato sobre el costo del video. Si los editores me cobran casi $40 por hacerme un video de 20 minutos, imagínense cuánto me van a cobrar por hacer un video que durará casi 120 minutos. Un video que, repito, empezarán a hacerlo en cuanto yo les pase el guión. Un guión que estimo que me tomará casi 50 páginas. Creo que acá todos podemos concordar en que escribir 50 páginas es algo laborioso, ¿correcto? Y también deben recordar todas las animaciones que mandaré a hacer y la traducción de este eventual video al inglés. Es por todo esto que quisiera pedirles ayuda para financiar este video. Consulté esto con algunas personas sobre cómo debería organizarlo y todos me dijeron que debía poner primero la meta económica y luego recién empezar el video cuando se llegue a la meta. Y dicho así tiene lógica la verdad, pero no me gusta ese método de trabajo, así que opté por el método de trabajo de un idiota. El método de trabajo de Conejo Taco, el cual es poner una meta de donación indeterminada y que estará disponible desde ahora hasta el último día que publique el video, que calculo será lo mucho en 2 meses o un poco más. Sé que parece mucho tiempo, pero recuerden que mi tesis terminará a finales de febrero y desde entonces me pondré a escribir el guión de las 50 páginas del X1. Seguro me tomará 1 o 2 semanas tenerlo todo listo.
Luego de preparar el guión, grabaría mis líneas y enviaría el audio en inglés y en español al editor para que vaya realizando el video. Hablando con ellos, me dijeron que tendrían listo el video en un mes desde que reciban el guión, mis audios y mis indicaciones al editar. Solo por si acaso, en lo que los editores irán editando el video, yo no estaré ocioso haciendo nada, sino que yo seguiré con el ritmo usual del canal, haciendo streams, haciendo shorts, haciendo videos, retomando la serie de contenido cortado, es decir, yo seguiré trabajando en lo que delegaré la edición del X1. Sé que parece mucho tiempo, pero de nuevo, recuerden que es un video de casi 2 horas que tendrá un nivel alto de edición. No es un video de 10-15 minutos con edición sencilla como los análisis de episodios. Les pido que escuchen bien lo que viene ahora. Hasta que se publique el video, yo iré corriendo con los gastos. Es decir, yo iré pagando todo lo que necesitará este proyecto. Y si en el peor de los casos nadie dona nada, no pasa nada. Yo pagaré todo. Digo esto para que no digan que estoy pidiendo dinero para sí o sí sacar el video, sino que es diferente. Estoy dejando abierta la opción por si alguien quiere colaborar con esta meta y ayudarme, al menos a financiar los costos para pagar a las personas, como los editores o los animadores, que sí requieren una remuneración económica. ¿O es que acaso ustedes darían su tiempo de un mes de forma gratuita a alguien? Les repito, en el peor de los casos que nadie done nada, yo pagaré todo, pero si tienes la posibilidad y la capacidad, agradecería ese apoyo con lo que puedas para poder hacer este video por la comunidad. Y, quién sabe, quizás a futuro hacer también las siguientes novelas X. Es verdad que seguramente ya hay videos sobre el X1 en la web, pero también es verdad que no hay un video del X1 a mi estilo, es decir, al estilo de Conejo Taco. Un estilo narrado por mí, editado con un nivel decente y con los GIFs que tengo de cada personaje de la obra. Así que, dicho esto, agradecería cualquier apoyo. ¿Cómo pueden ayudar? Simple, considera aportar a la meta que pondré en Ko-fi. Lamentablemente Ko-fi no me deja poner una meta por un límite de tiempo y me fuerza a poner una meta con una cantidad en específica sí o sí. Así que solo puse una meta irreal. Obviamente yo no necesito $1000 para pagar todo el costo de este video. Pero repito que lo puse así porque necesito una barra que esté allí por mucho tiempo. Exactamente hasta el día que publique el video del X1 narrado. Si se preguntan por qué es que ya hay un 3% recolectado de la meta, es porque yo ya anuncié esto en un stream que hice hace unos días en mi canal principal, el canal en español. Allí estuve hablando de todo esto por un lapso de casi 2 horas y algunos empezaron a colaborar. Un agradecimiento a Seki y Cruz Mota por ser los primeros que contribuyeron con $30 en total. Aclaro por última vez, por si alguien dice que ando pidiendo $1000 para hacer el video, por favor tomen clic y envíen esto. Hacer el video no me cuesta $1000, me cuesta mucho menos, pero si lo pongo así es porque Ko-fi no me deja poner una meta por un periodo de tiempo. Solo puso un monto grande para que la barra no se llene en lo que edito el video del X1. Si no quieres colaborar por Ko-fi y deseas hacerlo por YouTube, no hay ningún problema. Solo te pediría que al momento de apoyar indiques claramente con un mensaje que es para la meta del X1. Eso sí, te pediría que tengas en cuenta que al momento de donar por la plataforma, YouTube se queda con una tajada. Luego los impuestos también se quedan con otra tajada y, como si esto no fuera poco, si donas desde iOS, ellos también se quedan con otra tajada. Y así al final de la cadena, el monto que me llega sería mucho pero mucho menor. Por lo que cuando actualice la meta con el dinero que reciba de YouTube, yo pondría el monto final recibido y no el monto original que enviaste. Informo esto para que a futuro no hayan sorpresas. Si decides hacer caso a esta recomendación y optas por no enviar por YouTube, entonces te animo a hacerlo principalmente por PayPal. Adjuntaré mi PayPal en pantalla en este momento. Por último, si eres de Perú, te agradecería si usas Yape para la movilización del efectivo. Adjuntaré el Yape de mi moderador. De nuevo, recuerda adjuntar un mensaje indicando que el monto enviado es para la meta del X1 y el moderador me girará el monto de forma personal. Y si no puedes apoyar de esta forma, no te preocupes. Con solo ver, comentar y compartir mis videos ya ayudas a que el canal sea rentable. No creí decir esto, pero me siento emocionado por narrar el X1. Es raro porque sé que me espera mucho trabajo. Sé que tendré que regrabar varias partes del audio, pero así, simplemente las ganas de querer esforzarme e intentarlo son más grandes que la carga tediosa de la actividad que me espera. Pero eso sería todo por hoy. Coméntame si tienes alguna duda del capítulo de la novela o del video que planeo hacer. Estaré atento en los comentarios. Nos vemos.